y qué nos podíamos encontrar de obstáculos, ¿se acuerdan? Cuando teníamos que hacer algún retratamiento. Vimos diagnóstico de cómo teníamos que tomar decisiones para poder saber si se hacía un retratamiento, qué tipo de retratamiento, ¿se acuerdan? Los quirúrgicos, los no quirúrgicos, cómo íbamos a tomar decisiones para saber si teníamos que retratar algún conducto o si no teníamos que retratar nada, o si ya el diente se iba para extracción porque podía hacer fractura, o si teníamos que hacer algún tratamiento quirúrgico, un retratamiento endodóntico quirúrgico, qué hacer, ¿se acuerdan de todo eso? ¿Por qué? Porque estaba la biopelícula extrarradicular, ¿se acuerdan de todo? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que habíamos visto en la clase pasada? ¿O todavía? ¿Todo bien? Bueno, entonces hoy vamos a seguir hablando de, ya una vez que tomamos la decisión de que fuera un retratamiento no quirúrgico, o sea, ¿qué quiere decir? Que elegimos retratar la pieza porque vimos algún defecto en el tratamiento inicial, porque nosotros no hicimos ese tratamiento previo, porque descubrimos en la tomografía o en radiografías anguladas que existía un conducto extra y que había manera de resolverlo de manera de conducto de manera normal, ¿se acuerdan? Sin que fuera quirúrgico. Ajá, hasta ahí estábamos bien. Vimos cómo se extraía un poste, porque nos podemos encontrar por diferentes, con diferentes, ¿qué será? Como dificultades, antes de poder extraer la gutapercha o el material de obturación, como el poste, ¿se acuerdan? Que ya hablamos de los tipos de postes, de cómo se tenían que hacer la extracción de los postes, y entonces esta clase ya iba directo para poder restablecer el acceso al tercio apical. Ya habíamos hecho de cómo se tenía que hacer si encontrábamos en el tercio coronal algo que nos estorbara como un poste. Entonces todo eso lo hablamos la clase pasada y hoy vamos a hablar de qué otro tipo de materiales podemos encontrar y en su mayoría qué es lo que vamos a encontrar, ¿sale? Entonces, para poder llegar o restablecer el acceso al tercio apical, lo primero que tenemos que hacer es retirar todos los materiales de obturación que encontremos en ese tercio, ¿sale? Que obviamente se hayan puesto en una primera intención de un tratamiento de conducta. Entonces, lo complicado del retratamiento es que podemos encontrar diferentes materiales de obturación, o sea, no solamente gutapercha. Generalmente, en un 85% o 90% de los casos les va a tocar gutapercha. O sea, que en todo el conducto haya gutapercha o que haya poste y gutapercha, ¿sale? Es muy raro que encuentren el otro tipo de tratamiento, pero sí llega a pasar. O sea, a mí sí me tocan muchos tratamientos con pastas FS en vez de gutapercha. Puntas de plata me ha tocado como uno. Digo, yo soy pequeña, entonces, bueno, llevo poco tiempo. Terminé que en el 2010 y en el 2015 la especialidad. Entonces, que tendré 6 años, 7 años, ya 7 años, ya este sería mi 7º año como endodoncista, y en lo poco tiempo que llevo, pues he encontrado en su mayoría gutapercha, pastas FS y puntas de plata, les digo que una vez, y Resilón no he encontrado. Es otro tipo de material que vamos a ver adelante, pero en su mayoría es gutapercha. Entonces es lo que tienen que poner, o lo que les va a llegar más al consultorio, pero en realidad pues tienen que saber qué se hace si llegaran a encontrar otro tipo de material que estuviera en la parte de obturación del tratamiento previo. Entonces, como les mencioné, hay diferentes tipos de materiales. El más común es la gutapercha, que sabemos que es un material termoplástico, que es lo que más ocupamos, ¿no?, en la actualidad para obturar. Existen también las puntas de plata, que eran unas puntas que se colocaban también como obturación. Y pues eran de plata, son duras, pero normalmente pues había mucha corrosión y entonces en la actualidad, y ya tiene bastante tiempo que no se ocupan, entonces seguramente no creo que les lleguen a tocar, si a mí me ha tocado una, entonces no creo. Pastas FS era un tipo de pasta que si se ocupaba bien y se obturaba o se utilizaba para obturar de una manera correcta, era súper complicado quitarla porque se hacía como tipo cemento dentro del conducto, entonces era muy complicado retirarla para hacer espacio. Era con puntas de ultrasonido y ibas desgastando nada más. Pero a mí me ha tocado unas obturaciones deficientes de pasta FS, entonces he podido llegar al tercio apical de una manera no tan complicada y sin utilizar tanto las puntas de ultrasonido. Solamente está como embarrada la pasta FS.
pero sí me han llegado varios casos así. Y Resilón, pues es como un tipo de resina que se ocupaba para obturar, que también supongo que debe ser muy difícil y que solamente se va a poder eliminar con mucho cuidado y con ultrasonido. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar qué tipo de obturación radicular es a la que nos estamos enfrentando para poder tomar decisiones de cómo vamos a quitarla, ¿no? Si no sabemos qué es, no podemos quitarla, porque no podemos perforar, o sea, es complicado siempre el hablar de eliminar la obturación dentro de una raíz porque no lo vemos. Ajá, a menos de que tuviéramos microscopio y a menos de que ese conducto fuera recto, porque aunque tengamos microscopio y el conducto es curvo, no vamos a poder ver hacia la curvatura. Entonces es importante identificar qué tipo de restauración o qué tipo de obturación es lo que se utilizó para obturar en la endodoncia previa. Ya una vez que lo sabemos, digo, si tenemos oportunidad podemos consultar al odontólogo que hizo el tratamiento, pero la mayor parte de las veces no es así. Entonces tenemos que investigarlo nosotros. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a ocupar el DG16 para poder sondear y ver qué encontramos, ese va a ser nuestro instrumento que vamos a poder ocupar para identificar qué tipo de obturación es la que se ocupó para ese tratamiento que se realizó y que nosotros haremos el retratamiento. Entonces nuestro eje 16 es el que va a detectar si ese material es sólido, si es como blando, y con base en eso tomaremos decisión. Si encontramos que es gutapercha, entonces es relativamente fácil extraer la gutapercha. Claro, relativamente fácil porque no siempre y depende mucho del caso, ¿no? Pero podemos ayudarnos de diferentes herramientas como calor, solventes, instrumentación manual e instrumentación rotatoria o mecánica. Entonces hay que identificar primero los conductos que son tratados con gutapercha rosa. Hay de otros colores, hay como más roja, pero realmente son como derivados entre el rojo y el rosa. Y por ejemplo, nuestro aparato, que es lo que ocupamos existen muchos aparatos, muchos acarreadores de calor, pero uno de los más famosos que se ocupa desde hace tiempo y en la actualidad es el Touch and Heat, que todos funcionan igual. O sea, hay muchos acarreadores de calores electrónicos que funcionan con la misma o de la misma manera que el Touch and Heat, que es eléctrico, que quiere decir se conecta a la luz, se carga, y nosotros lo vamos a prender aquí, vamos a regular la temperatura con este botoncito, y tenemos aquí una punta. Esa punta es la que vamos a llevar a nuestro conducto, que cuando nosotros presionemos este resortito del mango del Touch and Heat, vamos a activar el calor que se va a ir a través de esta punta, entonces va a generar calor de esta manera y este será nuestro acarreador de calor. Eso cuando hablamos de calor, que también podemos ocupar un acarreador de calor como un instrumento manual, calentarlo con una lámpara de alcohol hasta el rojo vivo, y eso también lo podríamos ocupar como un acarreador de calor. Solventes, podemos tener como el Gilol, el cloroformo, que son los solventes que vamos a poder comprar en los depósitos dentales y nos van a ayudar a reblandecer la gutapercha, porque como sabemos la gutapercha se va a reblandecer con ciertos químicos como el Gilol y el cloroformo, y también como es un material termoplastificable, también se va a ser reblandecido con el calor, ¿ok? Y también vamos a darnos mano de instrumentos manuales como las limas tipo Hedstrom, que son las que tenemos de este lado, y los instrumentos mecánicos, que uno de muchos podría ser el sistema ProTaper de retratamiento. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder encontrar gutapercha cuando todo el conducto esté relleno de gutapercha o cuando existe un vástago de plástico sólido relleno o recubierto de gutapercha. Entonces hay que identificar primero con el eje 16 qué vamos a hacer. Si encontramos que es un vástago de plástico recubierto de gutapercha, no vamos a quitar la gutapercha externa o la gutapercha coronal de ese vástago, porque eso nos va a ayudar para poder eliminar todo el vástago. Entonces, si tenemos si detectamos que es un vástago de plástico, no vamos a ocupar calor. Si de pronto, creo que me perdí o sí me siguieron escuchando, porque me pareció conexión de internet inestable. Eso se sigue escuchando. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto, muy bien. Y si no tenemos un vástago de plástico, o sea, si es pura gutapercha, entonces nos vamos a ayudar del calor.
Entonces, mediante el transportador de calor, que ya les platiqué que puede ser el touch and heat, algún otro transportador de calor electrónico o eléctrico, o de un transportador manual que nosotros calentemos hasta que adquiera un color rojo cereza en la lámpara de alcohol, nos vamos a ayudar de eso. Ajá. Si ocupamos el touch and heat, pues lo podremos aplicar de una manera pues más constante y continua para ablandar la gutapercha. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar, ya dijimos que era el acarreador de calor manual, que vamos a calentar con una lámpara de alcohol hasta el rojo vivo, o nos vamos a ir con el touch and heat, ¿ok? También existen las puntas de ultrasonido, como la que tenemos hasta abajo, que es la punta E7. No está recubierta por diamante, por eso es E7. Cuando tiene una recubierta de diamante se llamará E7D de dedo, o sea, D de diamante. Pero si solo es E7, es lisa, no tiene recubrimiento de diamante, y esto también nos puede ayudar con el calor que genera el ultrasonido, reblandecer la gutapercha. Y como ya les mencioné en la clase pasada, tenemos que ser precavidos y no sobrecalentar la raíz porque estaremos afectando a los tejidos periodontales. Entonces, el calor se debe aplicar poco tiempo. O sea, vamos a meter el aparato caliente a esa gutapercha, pero vamos a dejar que se enfríe. O sea, no vamos a meter el aparato y sacarlo de inmediato. Vamos a calentar el aparato, meterlo al conducto, esperar a que se enfríe, o sea, dejar de calentar el touch and heat, que tendremos que dejar de tocar el resortito del touch and heat, lo dejamos de tocar para que se vaya enfriando. Y si llevamos un acarreador manual, pues en lo que ya lo quitamos de la lámpara de alcohol, se va a ir enfriando. Esperamos unos momentos a que se enfríe el instrumento que llevemos, ya sea el touch and heat o el acarreador de calor manual, y una vez que se enfríe, la gutapercha que se reblandeció en un principio se va a unir a ese acarreador de calor y lo sacaremos y se vendrá con mayor cantidad de gutapercha, con mayor masa de gutapercha, porque ya se va a unir y así vamos a poder facilitar la extracción. Es la manera en la que se recomienda quitar la gutapercha en mayores cantidades, porque claro, vamos a poder tener gutapercha embarrada en las paredes del conducto, lo cual ya se habla en la literatura de que se puede extraer con fresos Gates-Glidden, con limas Hedstrom, Entonces, las limas Gates-Glidden que vamos a ocupar van a ser la 2, 3 y 4, que las podemos identificar por los anillitos que tiene cada instrumento, ¿sale? Aquí tenemos una 2, y aquí tenemos una 3, y aquí una 4. Entonces son las que se recomiendan más o que se ocupan más en endodoncia. Entonces nos van a servir para poder quitar esa gutapercha que está embarrada en los tercios medio y cervical del conducto. Y de paso vamos a ayudar a instrumentar este conducto en esos tercios. ¿Se acuerdan que en la instrumentación coronoapical manual con Gates-Glidden empezamos instrumentando con las limas Gates? Entonces es lo que haríamos, quitar la gutapercha reblandecida y además estamos haciendo una instrumentación coronoapical con Gates-Glidden, ¿ok? Una vez que ya hicimos eso, tenemos que sondear el conducto con una lima tipo K, calibre 10 o 15, para poder saber si ya queda gutapercha, si no queda gutapercha, si ya estamos bajando. Si el conducto no ha sido obturado correctamente y si se obturó con una técnica lateral, vamos a poder extraer los conos de gutapercha de una manera más sencilla. Si se obturó con técnica vertical o se obturó de manera correcta y además utilizando algún reblandecedor de gutapercha como el ultrasonido, en una técnica lateral será más complicado quitar la gutapercha porque será una masa. Pero si tenemos una mala obturación lateral, podemos identificar los conos de gutapercha y extraerlos de una manera más sencilla. Si de pronto vemos que esa gutapercha está muy dura, que no logramos con nuestro calor extraerla, o sea, con el acarreador de calor, entonces tendremos que ocupar algún disolvente para continuar con esa extracción de esa gutapercha. Y vamos a ocupar el gilol o el cloroformo, y únicamente lo vamos a ocupar en tercio medio y tercio cervical, porque si lo ocupamos en tercio apical, corremos el riesgo de que se pueda ir una parte o algo a la parte periapical del diente, ¿ok? Entonces, el disolvente se va a introducir con una jeringa de irrigación y vamos a poder ayudarnos de limas rígidas precurvadas, como limas CEMAS, que son las que están en esta parte que tiene una punta activa, y con ellos vamos a poder como hacer un mejor cateterismo del conducto o una permeabilidad del conducto mejor, porque tienen punta activa. También podemos ocupar limas tipo K o limas Flexofine para poder terminar de extraer la gutapercha, así como limas Hedstrom y Gates-Glidden 2, 3 y 4 que les expliqué hace un momento. Ya que hicimos la extracción de la mayor parte de la gutapercha y ya pudimos
permear el conducto, hay que recordar que cuando ocupemos el localizador de forámenes electrónico, en estos casos en particular, la medición puede ser errónea porque la lima puede estar o puede llegarse a recubrir por una parte de la lima de gutapercha, entonces eso nos puede dar un falso con el localizador. Entonces siempre que hagamos un retratamiento tenemos que hacer una confirmación de la conductometría con una radiografía. Siempre hay que tomar una radiografía de conductometría real en estos casos, porque no confiemos al 100 del localizador, que porque pudiera estar nuestra lima con la que estamos tomando la conductometría, podría tener en algún lugar de esta lima gutapercha, y entonces eso nos daría un falso en la medición de la conductometría. ¿Ok? Podría alterar la conductividad. Entonces se recomienda pues hacerlo la toma de radiografía de conductometría real. Ya que eliminamos toda la gutapercha y estamos completamente seguros de que no encontramos más gutapercha en el conducto, es el momento de tomar la conductometría con el localizador de forámenes electrónico. También podemos eliminar los excesos del disolvente con puntas de papel. Y estos excesos del disolvente con puntas de papel pueden absorber por la gran parte de la película de gutapercha y de cemento sellador que queda adherido a las paredes. O sea, los excesos de nuestro reblandecedor de gutapercha como gilol y cloroformo lo vamos a poder extraer con este tipo de puntas de papel, ¿sale? Para eliminar ese disolvente y que tampoco nos interfiera con nuestra conductometría si la tomamos con el localizador. Ya una vez que terminamos y ya hicimos nuestra conductometría, ya podemos introducir limas manuales y con diámetro cada vez mayor para poder extraer lo que pudiera quedar de gutapercha, hasta que las limas estén limpias totalmente. Entonces, las limas Hedstrom se utilizan, no son muy famosos para desobturar, porque recuerden que esas no hacen rotación en el conducto, simplemente entran, a lo mejor rotamos, enganchamos la gutapercha y lo sacamos, ¿vale? Pero no van a instrumentar el conducto, solamente nos van a servir para sacar esa gutapercha que esté ya sea dentro del conducto o que esté adherido a las paredes del conducto. Pero no vamos a instrumentar con este tipo de lima, solamente nos va a ayudar para extraer esto y para tallar las paredes, porque el movimiento en el que ocuparemos las Hedstrom será de entrada y salida nada más. Entonces, cuando la gutapercha está sobreextendida, porque hay casos en los que está sobreextendida, por ejemplo, en este caso, ya vieron que hay gutapercha que sale de ese foramen. Entonces, cuando eso pase, vamos a tratar de enganchar esta parte de la gutapercha que está en el conducto radicular con una lima Hedstrom. Entonces, al engancharla, y una vez que sentamos que la vamos a enganchar con una ligera rotación, la podremos extraer porque se va a unir con la Hedstrom, ¿ok? Entonces, la extracción, como dice en el párrafo, vamos a hacer una rotación muy suave en sentido horario para enganchar el segmento de gutapercha que está sobreextendido con nuestra lima Hedstrom. Y entonces, ya una vez que sentimos que se engancha, haremos un movimiento de la lima de manera firme y lenta, sin rotación, únicamente de salida dentro del conducto. No se debe de forzar tampoco el instrumento apicalmente porque podemos hacer que esa parte de gutapercha la proyectemos más. Entonces solamente es para engancharla. Y este es el tipo de forma que tiene una lima Hedstrom, ¿ok? Y es la manera en la que vamos a enganchar la gutapercha en esta forma. Entonces, ya hablamos que para la extracción de gutapercha ocuparemos Clident 2 y 3 y también 4, que podemos ocupar sistemas rotatorios, que uno de los más famosos es el sistema rotatorio de retratamiento de proteíper universal. También hay limas M2R, que es de retratamiento, y van a cortar mecánicamente la gutapercha y el sellador van a plastificar la masa de obturación radicular mediante el calor generado por la fricción. Cuando activemos nuestro aparato para ocupar las limas, cuando lo activemos va a generar un poco de calor y eso nos va a ayudar a poder extraer de mejor manera la gutapercha. Entonces, se ha demostrado que si ocupamos sistemas rotatorios, podremos extraer la gutapercha en menos tiempo, y en lo personal a mí sí me gustan. Entonces, estos serán los materiales para poder extraer la gutapercha en un retratamiento.
Ok, entonces van a haber otros tipos de materiales que solamente es como para que sepan cómo se extraen, pero que seguramente no les van a llegar al consultorio, como Refilón o Real Seal, que es un polímero de poliéster termoplástico que se une al conducto mediante un sistema adhesivo de resina sin relleno. Entonces este se va a proponer como material de obturación de conductos en lugar de la gutapercha y el sellador por su capacidad de sellado aparentemente superior y la posibilidad de reforzar la resistencia radicular a la fractura como consecuencia de la adhesión externa. Entonces el fabricante nos dice que el material es soluble con cloroformo y se puede extraer aplicando calor. Es difícil eliminar el sellador debido a que sus prolongaciones de adhesivo penetran en los túbulos dentinarios y también en las ramificaciones de los conductos. Entonces, ellos mismos recomiendan un solvente que ellos hacen para poder ocuparlos, que sería un disolvente de resina. Entonces, esto no se los puedo explicar porque yo no lo he ocupado y yo no sé cómo sea, pero así es como nos habla el fabricante. O sea, si en algún momento llegamos a encontrar este tipo de material, podemos hacerlo con algún solvente, con gilol o con cloroformo, aunque no consigamos el Endosolv R. Pero esto va a ser súper raro porque generalmente no se ocupa y no lo ocupamos en nuestro país, tal vez en Estados Unidos, pero aquí no es tan común. Entonces, si tenemos obturadores de vástago sólido como el Thermafil, eso sí puede ser común porque aquí en México se ocupan el Thermafil. Hay sistema Thermafil para obturar ProTaper. O sea, los sistemas de ProTaper es como un horno y entonces ahí se meten los vástagos de plástico, se precalientan y entonces una vez que uno termina de trabajar el conducto, tenemos que colocar la obturación de ese vástago, que son calibres de ProTaper, y entonces ya los vamos a colocar en el conducto. Es muy fácil la obturación, pero el retirarlo no creo que sea tan fácil. No me ha llegado aún al consultorio un obturador de vástago sólido, pero sí es común porque en México sí se vendieron esos hornos de Thermafil, entonces probablemente les llegue uno que otro, pero a mí en lo personal no me ha llegado. Entonces, ¿cómo se van a extraer? Se va a calentar el obturador de vástago sólido. Tiene gutapercha alrededor de un vástago que está unido a un mango. Perdón, esto no es como lo vamos a extraer, sino más bien cómo se usa. Como les decía, es un obturador, es un vástago que tiene recubierto o está recubierto por gutapercha y se tiene en un horno. Entonces se coloca en el horno y esto se calienta y entonces lo llevamos directamente con un mango a nuestro conducto y entonces ya tronamos nada más el mango, lo quitamos y lo cortamos. Pero este tipo de vástago que está recubierto por gutapercha puede ser de metal, de plástico o de gutapercha modificada o entrelazada. Entonces tendríamos que saber qué tipo de vástago es. Los vástagos de plástico tendrán lados lisos, al igual que algunos de metal. Y la mayoría de los vástagos metálicos son estriados y se parecen a las limas. Los vástagos metálicos estriados van a ser difíciles de sacar porque se insertan de manera incorrecta o a veces se atornillan, entonces, o a veces son como en cuña, entonces están como muy sujetos entonces va a ser complicado el quitarlos y va a depender hasta qué nivel se cortó el vástago. O sea, si realmente se cortó al ras del conducto, pues no vamos a tener como espacio para poder sacarlo o poder tomarlo con pinzas. Vamos a tener que tratar de vibrar, si fuera de metal, como si fuera un poste. Entonces, en la figura A tenemos que cómo vamos a ver radiográficamente un material. En la figura A vemos que la obturación de los conductos es con gutapercha. Así es como se va a ver la gutapercha en la radiografía. En la figura B tenemos Thermafil metálico. Por eso no se alcanzan a ver que tiene como estrías. Y tiene una recubierta de gutapercha. Y el Thermafil plástico es un poco más radioopaco, si alcanzan a ver, pero es más homogéneo. No vamos a alcanzar a ver las estrías del metal. Entonces, ya que veamos algo así, pues tenemos que ocupar nuestro DG16 para poder identificar si es duro o no es duro. Entonces, la extracción de los obturadores de vástago sólido. En la mayoría de los casos se averigua que se enfrenta un obturador después de acceder inicialmente a la cámara pulpar. Claro, si no lo vamos a saber de primera instancia porque es complicado, pero podremos medio identificar con la radiografía o sospechar de algo, pero hasta que no abramos el diente y lleguemos a la cámara pulpar, podremos saber a qué tipo de obturación nos vamos a estar enfrentando.
Entonces, tenemos que hacerlo siempre con mucho cuidado y sondear el tipo de obturación para poder tomar decisiones. Entonces, ya que identifiquemos que hay un vástago, ahora tenemos que saber si es una estructura metálica, o si es un vástago de plástico o de gutapercha. Entonces tendremos que llegar a identificar. Si vemos que es negro, probablemente es un vástago de metal, y si lo vemos gris, seguramente será de plástico o de gutapercha. Entonces, para extraer un vástago metálico vamos a aplicar calor para ablandar la gutapercha que lo rodea, y entonces ya que quitamos la gutapercha que lo rodea, pues podremos ahí a lo mejor vibrarlo o tratarlo como si fuera un instrumento roto, poder eliminarlo de esta manera. Entonces, estos son los vástagos Thermacil, que son de metal y que tienen recubierta de gutapercha. Y ya vieron que aquí lo que se hizo fue vibrarlo con una punta de ultrasonido para poder sacarlo como si fuera un instrumento roto. Aquí vemos la radiografía inicial, vemos cómo están ocupando una punta de ultrasonido y están quitando todo el material de gutapercha que lo rodea. Ya identificaron y se ven negros los vástagos. Y entonces ya van a empezar a vibrar para ir sacándolos poco a poco como si fueran instrumentos rotos. Entonces ya una vez que lo hacen, ya queda el conducto vacío, y entonces van a retratar, van a conformar, van a poder hacerlo de esta manera, y entonces ya lo van a obturar con gutapercha. Si se hace la extracción de un vástago de plástico, será muy parecido como si hacemos la extracción de gutapercha. Entonces no hay que aplicar calor directamente en el vástago para no dañarlo y no lastimarlo, ¿ok? Los vástagos más gruesos de Thermacil son solubles en cloroformo. Sin embargo, los delgados y los GT no son solubles, por lo que ellos sí es recomendable usar solventes. Entonces, hay que identificar si el solvente nos está funcionando, y entonces ya una vez que identifiquemos si está funcionando, podemos ocuparlo o no. Entonces, hay que tratar de no dañar todo el vástago, porque si no vamos a poder quitar a lo mejor la parte del vástago que está en el tercio cervical o en el tercio medio, pero ¿qué va a pasar con el tercio apical? Si no vemos y si no podemos sacarlo, pues no vamos a poder realizar un retratamiento de manera correcta. Entonces es muy importante. Si ustedes ya eliminaron la gutapercha que recubre la parte cervical de este vástago, pueden ocupar unas limas Hetron para poder enganchar o atrapar este vástago y poder sacarlo. Esto sería como la manera más fácil. Y entonces cuando el vástago no es de plástico y no es de metal, sino de gutapercha entrelazada, hay que tener en cuenta que vamos a ver el vástago que puede ser color gris, como el vástago de plástico, o color rosa. Y entonces esto va a ser resistente al calor porque la gutapercha está entrelazada, tiene una diferente manera de creación. Entonces aquí sí podemos ocupar a lo mejor las limas de retratamiento ProTaper, que será un retratamiento con instrumentos rotatorios. O también podemos hacer con ultrasonido para poder ir haciendo la extracción de este tipo de vástago. Pero es bien importante poder ver, porque si no vemos podemos tener el riesgo de perforar o de lastimar la raíz, y al final termina siendo peor. Entonces así es como vamos a ver si es un vástago de gutapercha entrelazada o de plástico. Son estos colores, como grisáceo o blanquito. Ok, si vamos a hacer una reintervención en tratamientos obturados con pasta como la SS, tenemos que tomar en cuenta cómo le vamos a hacer para poder extraerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer, cuando veamos en las radiografías, vamos a identificar como ausencia de radioopacidad, o sea, vamos a ver muchos espacios. Y entonces aquí podremos identificar que es con pasta. Y claro, cuando ya abramos el diente y entonces empecemos a buscar los conductos, nos ayudamos con el eje 16 y podemos saber con qué se obturó. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que este tipo de pasta, pues sí, se colocó de una manera, tal vez como en la primera imagen, en la A, se ve como de una manera más radiopaca, pero por ejemplo en la C sí podemos ver espacios, y en todos los tratamientos ya vimos cómo esa pasta se fue o se extruyó del conducto, ¿no? Entonces, la verdad es que esto ya no se usa y no creo que lo encuentren, pero les digo que pueden llegar a encontrar como la pasta FS, que esa no se ve así, se ve menos radiopaca,
y regularmente no se condensa hasta el lápice, pero bueno, si lo llegan a condensar, pues encontraremos algún tipo de resto en la parte apical del conducto. Entonces tenemos que identificar primero si la pasta es blanda o si la pasta es dura, y entonces podremos eliminar la pasta mediante instrumentación coronal e irrigación. Si la pasta SFS no está bien condensada y está muy blanda, entonces tendremos que irrigar primero para poder sacar la mayor cantidad de pasta que encontremos, y después ya podemos hacer un tratamiento normal para quitar los restos de pasta que se hayan quedado, a lo mejor adheridos a las paredes del conducto. Y aquí en este caso, como son pastas, sí podemos ocupar solventes, como cloroformo, como Gilol, que son como los más comunes. Entonces van a existir muchísimas pastas, pero no es necesario que se los aprendan, solamente necesitan saber cómo identificar, que tienen que, siempre antes de hacer un retratamiento hay que identificar con qué está obturado el tratamiento previo, ¿no? Para poder tomar decisiones y saber cómo se va a hacer. Pero la verdad es que no es que se tengan que aprender eso. Entonces las puntas de plata sí fueron populares en algún momento y tuvieron mucho éxito porque se manipulaba de una manera muy fácil y se colocaban de una manera pues también muy fácil. Entonces en algún momento sí fueron muy útiles, y aparte se decía que la plata tenía una actividad antibacteriana, pero con el paso del tiempo se hacía una corrosión de la plata, y perdía el sellado apical, entonces por eso se dejó de usar, y es muy raro que les llegue algo así porque se ocupaban hace muchísimo tiempo. Pero si las llegan a ver, se va a ver como algo así, como en la figura A, y al hacer la extracción las encontrarán así. Entonces es muy importante nada más identificar. Aquí lo que tenemos que hacer primero es tener el acceso a la punta de plata. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero tenemos que hacer el acceso coronal, y ya una vez que hagamos el acceso hacia los conductos, ya una vez que identifiquemos los conductos, ya podremos ver cómo está esa punta de plata, si está bien ajustada, si tenemos espacio, y entonces podemos inundar con solvente esa preparación de acceso para disolver el cemento con el que se unió esa punta de plata hacia las paredes del conducto, y entonces así lo disolvemos y ya tenemos más espacio para poder retirar esa punta de plata, ya sea con un ultrasonido, dependiendo de qué tanto tengamos de vástago de la punta de plata. A veces si tenemos una correcta sujeción de pinzas hacia el vástago de la punta de plata, pues podemos hacerlo de manera muy fácil, pero si está al ras del conducto tendremos que ocupar una punta de ultrasonido. Entonces sí es muy importante. También, ¿a qué otra cosa nos vamos a enfrentar si hacemos retratamiento? Al instrumento roto. Hay que observar en la radiografía la localización de la lima o de ese instrumento roto. Hay que ver la anatomía para poder determinar si es que se puede extraer o no. Puede que el pronóstico no vaya a empeorar o no empeore, dependiendo de la fase de instrumentación en la que se produce la ruptura. ¿Qué quiere decir? Sí, no va a ser lo mismo un tratamiento de conductos en el que se rompe una lima en apical de calibre 40, que ya es de nuestras últimas limas, pero ya hicimos una correcta instrumentación, una correcta desinfección, así rompemos una lima 10 en la parte apical. ¿Por qué creen que no sea lo mismo? ¿Quién me dice? ¿Qué pasará si se rompe una lima 40, que ya estamos en la última fase de la instrumentación y de la desinfección del conducto? ¿Y qué pasa si se rompe una lima 10, mientras estamos sondeando apenas el conducto? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Yo elijo a alguien de la lista? Dime, Mario Alberto. O puede ser, por ejemplo, que por el diámetro de la lima sea más difícil porque de acuerdo al conducto que vamos a tener en el diente, puede salir fácilmente o puede atorarse por su diámetro, ¿no? En lo que es el conducto. Entonces, ¿tú crees que la extracción sea más fácil de una lima 10 que de una lima 40? A lo mejor porque si el diámetro es un poquito más delgadito, pues vaya, y el conducto pues ya se abrió, o bueno, ya tiene el espacio suficiente, pues se puede abrir, a lo mejor se puede sacar más fácilmente que de una 40. O sea, ¿tú crees que por el diámetro sea más fácil quitar una lima 10? Pero recuerda
que cuando hiciste, o sea, la lima 10 se fracturará porque se atora en el conducto. Ajá. Y ahora imagínate que esa lima 10 y esa lima 40 se atoran en el conducto, las dos quedan justas, por eso se atoran y se rompen, pero en la porción apical del conducto y después de una curvatura. ¿Crees que sea una lima más fácil de extraer que la otra? Pues es que ya si están las dos ahí, ya se rompieron y están atoradas, pues ha de ser igual de difícil sacar aunque sea una nada más. Sí, exacto. O sea, realmente es igual de difícil sacar una lima 10 que una lima 40. La situación es que lo que importa es el momento. ¿Qué quiere decir? Que si por algún motivo está después de la curvatura esa lima 10 rota o esa lima 40 rota, cuando llevamos en una lima 40 es porque ya estamos terminando de instrumentar el conducto. Cuando vamos en una lima 10 es porque apenas estamos iniciando la instrumentación. Si se nos rompe después de una curvatura y ya no la podemos sacar o sobrepasar, entonces, ¿dónde crees que haya más bacterias? ¿En el conducto donde se nos rompió una lima 10 o en el conducto donde se nos rompió una lima 40? Ah, yo digo que el de la lima 40, porque ya ¿Por prácticamente... qué? Porque, bueno, yo creo que en los dos, porque si O sea, dejamos... en el de la lima 40 hay más bacterias o menos. Yo creo que habría más, porque como ahí estamos terminando el conducto, pues ya a lo mejor ya dejamos un tiempo que pasara, aunque estemos irrigando y todo eso, pues se van a generar aunque sea un poco más bacterias. O bueno, eso es lo que yo creo. Pero se supone que cuando haces el tratamiento de conducto, lo haces para eliminar las bacterias del conducto, ¿no? Y en la instrumentación coronoapical, acuérdate que vamos instrumentando pues de una manera coronoapical, entonces vamos quitando bacterias, primero en la porción coronal del conducto, después en la porción cervical y al final se nos quedan pocas bacterias en la porción apical. Y si ya limpiamos todo lo de arriba, pues hay menos bacterias en una lima 40, porque en teoría ya limpiamos todo lo que está más cervical, ¿no? En cambio, en la lima 10 no hemos limpiado nada. O sí, entonces Porque en la lima 10... Ajá, porque vamos iniciando apenas. O sí, tienes razón. Exacto, exacto. Entonces, lo importante no es que se rompa una lima, Mario. Lo importante es en qué momento se rompe la lima. Si no podemos sacar la lima, el problema no es la lima que se quedó ahí, sino el problema es que si rompimos una lima muy delgada, probablemente haya más bacterias y esa lima no nos deja limpiar. Entonces seguramente se quedarán mucho más bacterias en una lima delgada que en una lima gruesa, porque no hemos limpiado, ¿no? En cambio, la lima gruesa ya llevamos un tiempo con la desinfección de clorito de sodio, instrumentando, ya llevamos hasta una lima 40 en la parte apical. Entonces, en teoría, habrá menos bacterias cuando ya vayamos en una lima 40 en la porción apical. Entonces, no tendremos un pronóstico tan malo, si tenemos una lima 10 en apical y ya no la podemos ni sobrepasar y se queda todo contaminado y nunca bajó el irrigante, entonces ahí tendremos un pronóstico malo del tratamiento. ¿Sí quedó claro, Mario? Sí, doctora. Ok, muy bien, muchas gracias, Mario, por participar. Y entonces, eso es lo importante, ¿sale? O sea, no que se quede el instrumento roto, sino que nos dificulta la limpieza. Nos hace que se queden bacterias ahí alrededor del instrumento y que esas bacterias proliferen, y si no pudimos obturar bien, tendrán espacio esas bacterias para proliferar y entonces genera una enfermedad post tratamiento. Entonces eso sí es muy importante, y siempre que se nos rompe un instrumento tenemos que tener la mayor cantidad de iluminación o de visibilidad. Entonces si podemos ocupar lupas, si podemos ocupar microscopio, pues sería mejor. Siempre es bueno tener un acceso a ese instrumento roto, pero como les comenté mientras explicábamos con Mario el ejemplo de las limas, hay momentos o hay partes del conducto que ya no van a ser visibles. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es tratar de sobrepasar esa línea. Porque ya no vemos, ya no lo vamos a poder sacar. Para poder sacar algo del conducto lo tenemos que ver. Si no lo vemos, no lo podemos sacar. Entonces, si vemos, sí podemos extraerlo, pero si no lo vemos, no vamos a poder extraer nada. Entonces, lo único que hay que hacer es tratar de sobrepasar ese conducto, ese instrumento. Entonces, ya una vez que tengamos un instrumento roto, hay que tratar de hacer la plataforma, si es que lo vemos, para dar un espacio entre el instrumento y el conducto, y entonces ocupar nuestras puntas de ultrasonido para poder eliminar ese instrumento. Claro que siempre hay que verlo, y lo vamos a eliminar dando vueltas en sentido antihorario con el ultrasonido entre la pared del conducto y el instrumento.
¿ok? Hay diferentes sistemas en el mercado para poder eliminar esos instrumentos rotos. Entonces aquí vamos a ver un video de cómo se ocupan estas limas de Dentsply para poder quitar. Ya, ahí tenemos un instrumento que está antes de la curvatura, por lo tanto sí lo podemos ver. Si tenemos lupas o si tenemos microscopio. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es un espacio, ya vieron, entre la lima y el conducto. Ya que hicimos el espacio, me parece que mi conexión es inestable, pero díganme si me pierdo, por favor. Entonces ya que hicimos el espacio, ya podemos o tenemos descubierto ese instrumento un poco. Entonces ya que tenemos descubierto ese instrumento y que hicimos una plataforma, esta es una plataforma, esto, un espacio entre el instrumento y el conducto. Ya que hicimos eso, tomamos otra punta más delgadita de este sistema y así podremos hacerlo. Vieron que era el sentido antihorario para poder eliminar ese instrumento fracturado. Y esto se ve muy fácil, pero en la realidad es un poco complicado y es muy difícil. Pero así es la manera correcta de extraer un instrumento roto. Y ya vieron que ese instrumento roto está antes de la curvatura, entonces lo vemos. No vamos a poder hacer una plataforma ni ese desgaste selectivo después de la curvatura porque no estamos viendo. Entonces, según nosotros estamos viendo el desgaste y podemos perforar. Aquí porque estamos viendo hacia dónde hay que hacer esa plataforma y hacia dónde hay que hacer ese desgaste. Pero no lo vamos a poder ver si tenemos el instrumento roto en esta zona. Ni siquiera vamos a poder hacer ese desgaste porque no tiene curvatura. Este instrumento. Entonces eso es bien importante, ¿sale? Y ojalá fuera así de fácil. Pero esa es la manera en la que se tendrían que extraer los instrumentos rotos. ¿Ok? Bien. Entonces, también es importante ver qué tipo de instrumento es el que está roto. Aquí vemos que es una gate plug que se rompió. Entonces hay que tener mucha precaución en ver qué es lo que vamos a extraer y ver las maneras de extraer y siempre hablar con el paciente antes de, porque es bien complicado. Lo más fácil es sobrepasar esas limas y no tanto extraerlas. Entonces sí hay que ser muy claro, falsas expectativas al paciente. Ok, entonces la punta de ultrasonido es como lo vimos en el video, ¿sale? Se va a colocar sobre la plataforma de apoyo para poder hacer y desenroscar con las vibraciones del ultrasonido esa lima rota. La aflojas primero y luego la extraes. Obviamente se tiene que cubrir la entrada de los otros conductos porque si no podemos sacar una lima y puede entrar hacia otro conducto. Entonces sí es importante cubrir los orificios de los otros conductos porque puede haber muchos accidentes. Entonces, también podemos hacer muchos artefactos. O si ustedes buscan en internet maneras de extraer una lima, o sea, ya hay tantas cosas de tantas ocurrencias de tantas personas, entonces hay hasta una manera en la que se hace un artefacto con un asa de alambre que metes en la aguja, en una aguja, hagan de cuenta así. Entonces metes un alambre, entonces lo metes aquí, metes la punta de la jeringa, de la aguja, perdón, y entonces atas la lima, la aprietas desde este lado, porque tienes los cabos por fuera, la aprietas y entonces la lazas. Como si la atraparas con esta asa y ya la puedes sacar. Eso también se puede ocupar, ¿sale? Entonces, eso es importante. También tenemos que tener en cuenta que podemos hacer escalones, que podemos tener obstáculos en el conducto y eso hace que un tratamiento también sea complicado. Si tenemos escalones, el poder encontrar el conducto original va a ser muy complicado. Entonces no podemos dar falsas expectativas al paciente, hay que explicarle lo que puede pasar y siempre explicándole lo peor para que también él sepa los accidentes que pueden haber, porque siempre los retratamientos es complicado, sobre todo si hay escalones. A veces hacemos el retratamiento convencional no quirúrgico y de pronto no podemos sobrepasar ese escalón o ese obstáculo y tendremos que llegar a cirugía. Entonces esto es bien importante y tener en cuenta que cuando hagamos un tratamiento de primera intención tratar de siempre precurvar las limas para no hacer este tipo de escalón. Que digo, ya si está hecho, pues hay que tratar de poder solucionarlo o resolverlo. Con una lima 10 u 8 hay que precurvar, igual hay que tratar de pasar el escalón y tratar de encontrar el conducto original, ¿ok? Entonces esto también es muy importante.
Ujú. ¿Qué más? Entonces ya una vez que logramos pasar, por ejemplo aquí habían escalones, estaban tapados los conductos, entonces ya se pudieron destapar o se pudieron encontrar los conductos originales y entonces ya se resolvió esta situación. Esto es lo importante. Entonces si no podemos superar el escalón o el bloqueo del conducto, hay que limpiar, conformar, obturar y sellar coronalmente hasta donde lo logremos y dejar en observación al paciente, decirle al paciente que el pronóstico del tratamiento es reservado y que seguramente se necesitará otro tipo de tratamiento si es que sigue la infección o la enfermedad post-tratamiento, como una cirugía apical o una extracción del diente. ¿Okay? Habrá momentos en los que no podremos hacer nada. Miren, así estaba el tratamiento, se obturó lo mejor que se pudo, se rehizo el tratamiento, pero no se logró bajar. Entonces aquí hay lesión. Si sigue esta lesión aumentando, pues probablemente se tendrá que hacer otro tipo de tratamiento. Pero ya vieron que sí hubo mejoría. Aquí ya no se ve tan ensanchado el ligamento periodontal, ya no se ve tanta la lesión. Entonces, pues a veces sí se puede, aunque no se logre bajar todo el conducto, pues sí podremos resolver algo, ¿no? Que no es el mismo tratamiento el que está aquí en la figura C que en la figura A. Entonces, también, la conclusión de la reintervención no quirúrgica es encontrar conductos omitidos. Acuérdense que no siempre se encuentran los conductos que son. Si de pronto encontramos que hay un conducto omitido, entonces probablemente eso sea la razón de la enfermedad post-tratamiento. Y entonces, si nos encontramos con esto, siempre hay que saber a lo mejor mandar este tipo de estudios previos que nos dan más información para tener un mejor diagnóstico, como la tomografía o las radiografías anguladas, para poder saber si tenemos un conducto omitido. Y siempre hay que ampliar la parte apical de la preparación del conducto para poder garantizar la total eliminación de los residuos apicales. ¿Ok? La principal causa de enfermedad post-tratamiento suelen ser las bacterias. Ya les dije que no es el instrumento que se nos haya roto, sino las bacterias que no se pudieron limpiar porque el instrumento se atoró y ya no nos dejó pasar para limpiar. Entonces, lo básico o lo fundamental en un retratamiento o en un tratamiento de primera vez es eliminar las bacterias. Ya que eliminamos las bacterias, por ejemplo, aquí hay un conducto omitido, entonces aquí también ya vieron que hay más conductos, entonces eso es lo importante y esto es lo que tenemos que hacer. También podremos encontrarnos con perforaciones en tratamientos que ya son de primera vez, y a veces la enfermedad post-tratamiento se ve una perforación radicular. A veces hay una reabsorción, a veces hay caries o a veces es esta perforación por algún tipo de iatrogenia. Entonces lo que primero tenemos que hacer es evaluar qué tipo de perforación es, qué diámetro o de qué tamaño es esa perforación y dar el pronóstico al paciente. Si es un pronóstico favorable, si es un pronóstico reservado, si es un pronóstico malo. Y con base en eso tomar decisiones de si hacemos el retratamiento no quirúrgico, si nos vamos directamente al quirúrgico y lo resolvemos tratando de sellar esas perforaciones o si se hace la extracción del diente. En teoría, por vía interna, o sea, por vía retratamiento no quirúrgico sería la menos invasiva, pero no siempre podemos ver o lograr secar, entonces eso es lo complicado. Y vamos a ocupar diferentes materiales como MTA, Prorute MTA o Biodentin, que es lo que actualmente hacemos. Entonces, nada más lo que tenemos que hacer es localizar perfecto esa perforación, cuánto tiempo ha pasado o cuánto tiempo pasó desde la obturación, desde la perforación, que se dice la perforación hasta ahora. Ver si podemos sellar el conducto o no y qué tan contaminado está. Si lo podemos sellar y es una perforación no tan amplia, el paciente no quiere perder el diente y quiere que hagamos todo lo posible, sabiendo las consecuencias o sabiendo las dificultades que se pueda enfrentar el operador contra esto, pero el paciente lo sigue queriendo, pues podremos ocupar este tipo de materiales para intentarlo. Ok, entonces, el MTA va a presentar muchas ventajas, va a sellar muy bien, aunque la cavidad esté contaminada con sangre, y va a ser biocompatible. Rara vez provoca alguna respuesta en los tejidos periradiculares, y en la mayor parte de los casos crece un material similar al cemento directamente sobre el material tras su colocación. Lo difícil de ese material es que es complicada su manipulación y además requiere mucho tiempo para fraguar y necesita líquido para fraguar. Entonces, normalmente, siempre tenemos que, claro, también si el material entra en contacto con los líquidos orales se va a disolver.
Y obviamente va a eliminarse el defecto y no va a terminar de fraguar. Entonces tenemos que mantenerlo alejado de los líquidos orales y tenemos que mantenerlo hidratado para que pueda fraguar. Ajá. Si sella por vía interna, hay que localizar los conductos y realizar una instrumentación preliminar para crear una forma coronal adecuada. Hay que limpiar el defecto y a veces hay que ampliarlo para eliminar la dentina contaminada, porque a veces ya vimos que existen las perforaciones por caries, por iatrogenia, o por una reabsorción. Entonces a veces habrá dentina contaminada o infectada. Y también podemos ocupar hipoclorito de sodio para desinfectar la perforación. También, pero si la perforación es muy amplia, tendremos que ocupar suero fisiológico, porque si ocupamos hipoclorito de sodio podemos lastimar más a los tejidos y podemos extruirlo. Entonces, si después de eliminar los defectos y de limpiar todo eso, podemos encontrar hemorragias. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder sellar esas perforaciones es mantener esa hemorragia, controlar más bien la hemorragia, y proceder a una hemostasis con diferentes materiales. Hasta con el mismo hidróxido de calcio, con agua de hidróxido de calcio, que es suero fisiológico con hidróxido de calcio, dejamos que se decante el hidróxido de calcio y con esto lavamos. Con esto también podemos controlar la hemorragia y hacer hemostasia. Aquí este es un ejemplo del Cola-Coat, cómo se corta y cómo se va a meter ahí para que deje de sangrar. ¿Ok? Entonces, ya vimos cómo se va a colocar el material de reparación. En endodoncia ocupamos algo que es como un portaamalgama, pero es un como una jeringa que es para poder transportar ese tipo de materiales, para poder reparar, porta MTA, Entonces es mucho más fácil transportarlo, porque es como un portaamalgama, pero muy chiquito y muy delgado, que nos deja entrar en la cámara pulpar para poder sellar este tipo de perforaciones. Y acuérdense que el algodón que ocupemos siempre tiene que ser estéril, bolitas de algodón estériles, y siempre que coloquemos MTA, ya que lo terminamos de colocar, tenemos que dejar una bolita de algodón estéril húmeda sobre para que se hidrate. Y en la siguiente cita abrimos de nuevo y quitamos este algodoncito y ahora sí sellamos el diente. Verificamos que ese MTA haya fraguado de mejor manera y entonces ya podremos tener sellada esa perforación. Ya si es en el extremo apical del conducto, normalmente se debe de hacer una cirugía porque no vamos a poder llegar, a menos de que hagamos una obturación con MTA o con biodentil, como un tapón apical. También podríamos hacerlo así. Ok, ahora, para cerrar, el pronóstico de la reintervención en ausencia de periodontitis apical previa tras el tratamiento inicial y una reintervención no quirúrgica será de un 92 al 98%, siempre y cuando no haya periodontitis apical. Si existe periodontitis apical, el porcentaje de curación va a descender de un 74 a un 86%. Y dependerá obviamente si es un tratamiento inicial o es una reintervención. Y cuando hacemos esa reintervención no quirúrgica y no hay curación, tenemos que dejar el diente en observación y valorar si se hace un retratamiento quirúrgico o una cirugía endodóntica, o si se hace una extracción y un implante, o una extracción y otro tipo de restauración protésica. Pero es bien importante tomar en cuenta esto, y ver siempre el pronóstico antes de hacer el tratamiento, para poder tener a un paciente feliz también. Entonces, un diente con periodontitis apical persistente puede seguir funcionando sin producir síntomas durante mucho tiempo, en un estado que se conoce como retención funcional del diente. El mantenimiento de la funcionalidad sin dolor se puede mantener en el paciente. O sea, si de pronto no tuvimos mejoría en ese tipo de lesión y no está aumentando tampoco la lesión, está como en un estado de stand-by, pues podemos a lo mejor dejar al paciente en observación, pero si de pronto esta lesión va en aumento o el paciente está sintomático, lo mejor es tomar decisiones como una extracción, hacer cirugía apical si es que es posible, si nos permite el diente o la posición anatómica del diente, y si no, pues tomar medidas. Porque también si el paciente quiere a lo mejor al hacer la extracción colocarse un implante, pues no vamos a estar destruyendo aún más hueso, sino vamos a tratar de mantener en mejor situación ese hueso. Entonces probablemente sí sea la mejor opción hacer la extracción, hacer una preservación de alveolo, colocar un injerto de hueso en el alveolo cuando hagamos la extracción para poder rellenar ese defecto
y poder tener un mejor pronóstico para el paciente si es que quiere ponerse algún implante. Entonces es importante hacer ese tipo de observaciones. ¿Sale? Bueno, esto es como de lo quirúrgico, nos lo vamos a saltar. Entonces, también una parte importante es la reconformación del sistema de conductos, la limpieza y la desinfección, en una reintervención, así como en un tratamiento de primera vez, que esto es la última parte del temario de retratamiento, pero nada más es una repetición, porque esto ustedes ya lo vieron en un tratamiento quirúrgico, en un tratamiento no quirúrgico convencional de primera vez, que se tiene que hacer una limpieza y desinfección. En una reintervención es fundamental la limpieza y la desinfección del sistema de conductos radiculares. Tenemos que tomar en cuenta el grosor de nuestras paredes radiculares remanentes para poder elegir la técnica de reconformación de nuestro conducto. Si vemos que ese conducto ya está muy instrumentado, ¿ustedes creen que vamos a instrumentar más? Si tenemos paredes débiles, pues no. A lo mejor vamos a desobturar, a hacer la mayor parte de nuestra desinfección por métodos de irrigación, y a lo mejor vamos a tallar únicamente y de manera muy leve esas paredes, pero ya no ensancharlas más, sino solo quitando como en la superficie las bacterias. Porque si ensanchamos más o aumentamos ese calibre del diente, vamos a dejar el diente con unas paredes, las raíces con unas paredes muy delgadas, que puede ser que se fracture ese diente en algún futuro. Entonces sí es importante valorar qué tan instrumentado está ese diente y qué tanto vamos a instrumentar después en un retratamiento. Entonces, con base a esto vamos a elegir el método menos invasivo para poder mantener más estructura de dientes, mayor cantidad de tejido dentinario. Y entonces también algo muy importante es que siempre vamos a ocupar en retratamientos técnicas de instrumentación coronoapicales. Aquí está prohibido el step back, siempre son coronoapicales para ir eliminando la mayor cantidad de bacterias, de mejor manera. Podemos ocupar, como ya vimos durante toda la presentación, limas manuales como rotatorias. Y se recomienda, sobre todo si hay periodontitis apical o algún tipo de enfermedad que veamos en la radiografía, colocar ultracal o medicación intraconducto entre cita y cita. O sea, no hacer el tratamiento en una sola cita, sino dejar medicación intraconducto para que esta medicación intraconducto con el pH, porque recordemos que el hidróxido de calcio tiene un pH elevado, que es el que ayuda a eliminar las bacterias que se pudieran haber quedado después de la primera instrumentación. Entonces, como nos enfrentamos, como hablamos en un principio de la presentación, a bacterias muy resistentes, seguramente tendremos que hacer uso de este tipo de medicación intraconducto. Y es muy importante también la irrigación con activación de ultrasonido en todas las citas, para ayudar a la disminución de la carga bacteriana intrarradicular. Entonces, siempre vamos a tratar de activar nuestros irrigantes para que puedan llegar a mejores zonas del diente y se pueda realizar una mejor desinfección. Entonces, siempre trataremos de activar esos irrigantes. Siempre que se pueda, aunque no sea una reintervención. Vamos a poder ocupar limas Flexofile, limas FlexR, Onyx R o instrumento rotatorio. O sea, es una instrumentación común, una vez que ya quitemos la gutapercha. Y tenemos que activar la irrigación con ultrasonido. Vamos a ocupar irrigantes como hipoclorito de sodio al 2.5%. No debemos de ocupar el hipoclorito de sodio más alto porque se ha demostrado que al 2.5%, si se activa con ultrasonido, tiene iguales resultados que el hipoclorito de sodio al 5%. Pero si extruimos, obviamente sin desearlo, si extruimos a los tejidos periapicales el hipoclorito de sodio al 2.5% y el hipoclorito de sodio al 5%, ¿qué va a pasar? Ahí sí tendremos peores resultados o peores consecuencias para el paciente con el hipoclorito de sodio a mayor concentración, como el 5%, que a una concentración de 2.5%. Entonces, de donde se vea la mejor concentración para evitar consecuencias desfavorables para el paciente si se llegara a extruir es al 2.5%, y si lo activamos con ultrasonido nos va a dar resultados como si utilizamos hipoclorito de sodio al 5%. Vamos a ocupar agua destilada suero fisiológico para lavar todos los irrigantes entre cada uno de ellos, y vamos a utilizar también EDTA al 17%. Un sistema de activación es el E12, que es de NSK, se coloca al ultrasonido y se le colocan estas puntas, que son como unas limas, y con esto se vibra la solución irrigante dentro del conducto para crear esta turbulencia, que se llama cavitación. ¿Ok? Entonces eso es importante. Aquí vamos a ver un video de cómo se hace la activación de los irrigantes dentro del conducto. Esto es bien rápido porque ustedes en teoría ya lo verán o lo habrán visto, entonces nada más es como un recordatorio.
que es importante. Ajá, ahí tenemos el irrigante y así es como lo vamos a activar para que ese irrigante entre por todas las paredes del conducto. Pueda limpiar y pueda hacer esa cavitación y así mejore cómo va fluyendo dentro del conducto. Entonces eso es importante. ¿Ok? Así es como se da la activación. Y con los recambios del hipoclorito en cada activación. ¿Ok? Ahora, ya que terminamos de desinfectar y hicimos nuestra desinfección mecánica y nuestra desinfección con irrigantes, ahora, ¿cómo vamos a obturar un retratamiento? Pues lo vamos a obturar como un conducto normal. Vamos a hacer nuestra conometría, lo podemos obturar con una técnica lateral en frío, que es la que van a ocupar en la facultad, o una técnica lateral modificada con ultrasonido, o una técnica vertical de Schilder, de CAM, de una continua de calor, que todo eso ya lo vieron en sus clases pasadas. Vamos a ver un video de cómo se obtura con una técnica lateral modificada con ultrasonido, que aquí son las puntas de gutapercha, es el espaciador. Vamos a ir haciendo una técnica lateral en frío primero. Y una vez que ya no nos centre el espaciador, porque ya ahí es cuando metemos nuestra punta de ultrasonido para hacer más espacio, se reblandece la gutapercha y entonces nos van a entrar más conos. ¿Ok? Cortamos y así hasta que ya no podamos insertar nuestro espaciador ni nuestro ultrasonido. Esa es la punta de ultrasonido. ¿Ya la vieron? La que tiene una marquita azul, que es el kit también que se ocupa para irrigar. Con las limas y el inserto. ¿Ok? Y entonces esto es lo que también se puede hacer para poder hacer una masa homogénea con menos espacios y una mejor obturación. ¿Ok? Listo. Entonces, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo ven? No, doctora, todo bien. Sí, todo bien. Es mucha información, creo, pero básicamente tienen que identificar para hacer un retratamiento, primero, el buen diagnóstico, para ver si hacen un retratamiento no quirúrgico o un retratamiento quirúrgico, o si no se hace el retratamiento y se hace una extracción. Ya una vez que elegimos por un retratamiento no quirúrgico, entonces nos vamos a ir a ver cómo vamos a quitar todo ese material que está dentro del conducto. Ya una vez que identificamos qué material es, ya vamos a poder elegir una manera de eliminar ese material. Ya que lo eliminamos, entonces ya tenemos el diente o la raíz o el conducto vacío, entonces ya podemos hacer nuestras técnicas de instrumentación, de irrigación y después de obturación del conducto. Teniendo en cuenta que normalmente en los retratamientos se utiliza la medicación intraconducto de hidróxido de calcio entre cita y cita, el que normalmente podríamos hacer el tratamiento en 2 citas. ¿Ok? Para poder dejar esa medicación intraconducto actuando dentro del conducto entre cita y cita. ¿Ok? Eso sería como lo ideal de un retratamiento. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Sí, doctora, todo bien. Doctora, todo bien. Bueno, entonces, chicos, parece ser que van a tener clase el jueves, pero el doctor Dual, porque los tocaría con el doctor Dual, pero él les escribirá como nos estamos comunicando con ustedes en la plataforma para darles el link y ver a qué hora los ves, si los ves este jueves o hasta el siguiente jueves. ¿Sale, chicos? Nada más pónganse atentos a la plataforma y listo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Y yo los veo el martes al grupo que le toque ir conmigo, que ya entramos a clases el 15 de febrero. ¿Sale, chicos? Entonces anoten doctora. su nombre en el chat y ya se pueden ir. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.